En un mundo que avanza cada vez más rápido y donde las preocupaciones cotidianas a menudo nublan nuestra paz interior, se vuelve esencial comenzar cada día con una conexión profunda con Dios. La oración titulada Salmo 23 y Salmo 91, oración de la mañana. Dios, mi guía y mi fortaleza, surge de esta necesidad, ofreciendo un espacio espiritual de fuerza, refugio y dirección antes de enfrentar los desafíos del día. Inspirada en dos de los salmos más poderosos de las Escrituras, esta oración matutina combina la ternura del cuidado del buen pastor con la protección impenetrable del Altísimo. Al recitarla cada mañana, se activa una cobertura divina que transforma la mente, renueva el espíritu y prepara el camino. El Salmo 23 nos recuerda que el Señor es nuestro pastor y que nada nos faltará. Incluso cuando caminamos por el valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno. Es una promesa de provisión, descanso, orientación y consuelo. Por otro lado, el Salmo 91 es un escudo protector que declara que habitamos al abrigo del Altísimo y moramos bajo la sombra del Omnipotente. Es una afirmación profética de refugio contra pestes, peligros, enemigos y fuerzas invisibles. Juntos, estos dos salmos crean una barrera espiritual alrededor de quien los declara con fe cada mañana. Esta introducción no es solo una invitación a la oración, sino una activación espiritual. Dios está buscando adoradores que le busquen en espíritu y en verdad desde el amanecer. Cuando elegimos comenzar el día en oración, estamos ejerciendo una de las armas más poderosas del reino, la palabra hablada con fe. Cada palabra del Salmo 23 y del Salmo 91 no es simplemente un texto sagrado, sino una espada en el mundo espiritual, una declaración que abre puertas, cierra ciclos, derriba muros y establece cobertura. Antes de iniciar esta oración cada mañana, tome aceite de oliva o ungüento consagrado y haga la señal de la cruz sobre su frente y sobre sus manos, declarando: «Este día es del Señor. Estoy cubierto por su sangre, ungido para avanzar y bendecido para vencer». Este acto, aunque sencillo, representa una separación espiritual. Usted y los suyos están sellados, marcados y apartados para la protección y el propósito divino. Si no tiene aceite, simplemente levante sus manos y declare: «Hoy activo la cobertura del Salmo 91 sobre mí y mi casa y camino bajo la guía del Salmo 23». La fe no es solo creer en Dios, es caminar con Él cada día, incluso cuando no vemos la salida. Al pronunciar esta oración cada mañana, usted está diciendo: «Señor, no camino solo. Tú eres mi pastor, tú eres mi refugio. Hoy no tengo miedo porque estoy cubierto por tus promesas». Esto cambia el clima espiritual de su casa, de su familia, de sus finanzas, de su salud y de su mente. Vivimos tiempos en los que las noticias negativas, la incertidumbre económica, la enfermedad y el caos parecen querer dominar cada aspecto de la vida. Pero aquellos que habitan en el abrigo del Altísimo no son movidos por lo que ocurre afuera, sino que son guiados desde dentro, por una fuente eterna que no falla, la presencia de Dios. Cuando usted hace esta oración en la mañana, no solo está buscando protección para sí mismo, sino que está abriendo brechas de luz en medio de la oscuridad, levantando una torre espiritual en medio del ruido, y Dios responde. Muchos testimonios han surgido alrededor de esta oración. Personas que fueron libradas de accidentes, familias que recuperaron la paz, hogares que fueron restaurados, enfermos que sanaron, trabajos que llegaron milagrosamente, sueños que fueron despertados. No subestime el poder de declarar la palabra de Dios cada día. Cada salmo es una herramienta espiritual que coloca a Dios en el centro y lo coloca bajo su cobertura eterna. Dios
Es guía en medio de la confusión, fortaleza en medio del cansancio, escudo en medio del ataque, luz en medio de la noche. Y cada vez que usted hace esta oración, está diciendo al cielo: confío en ti más allá de lo que veo. Tú me pastoreas, tú me cubres, tú me sostienes. Esta es una forma de vida, una estrategia espiritual, una manera práctica de caminar bajo el diseño del reino. Aquellos que hagan de esta oración un hábito diario comenzarán a ver cómo todo en sus vidas se alinea con el favor de Dios. No porque las circunstancias cambien de inmediato, sino porque la perspectiva espiritual se eleva. Y cuando sus ojos están puestos en el pastor y sus pies caminan bajo su sombra, nada puede detenerlo. Haga de esta oración su primer paso cada día. Imprímala, escríbala, memorícela, declárela en voz alta, enséñela a sus hijos, ore junto a su familia, llene su casa con esta palabra, para que los muros de su hogar resuenen con el eco de estos salmos. Y cada vez que sienta miedo, duda, ansiedad o debilidad, vuelva a esta oración como quien regresa a una fuente de agua viva, porque esto es un oasis espiritual para cada mañana. Comparta esta poderosa oración de la mañana, Salmo 23 y Salmo 91. Dios, mi guía y mi fortaleza, con 5 personas que necesiten protección divina hoy. Sea parte del despertar espiritual que Dios está levantando. Su voz puede ser el canal que lleve cobertura, paz y dirección a alguien que hoy lo necesita. Active su fe y conviértase en un instrumento de bendición. ¿Está listo para comenzar su día bajo la sombra del Omnipotente? Ore, declare, profetice y camine como quien ya ha vencido. Porque si Dios está por usted, ¿quién contra usted? En un mundo que avanza cada vez más rápido y donde las preocupaciones cotidianas a menudo nublan nuestra paz interior, se vuelve esencial comenzar cada día con una conexión profunda con Dios. La oración titulada Salmo 23 y Salmo 91, oración de la mañana. Dios, mi guía y mi fortaleza, surge de esta necesidad, ofreciendo un espacio espiritual de fuerza, refugio y dirección antes de enfrentar los desafíos del día. Inspirada en 2 de los salmos más poderosos de las Escrituras, esta oración matutina combina la ternura del cuidado del buen pastor con la protección impenetrable del Altísimo. Al recitarla cada mañana, se activa una cobertura divina que transforma la mente, renueva el espíritu y prepara el camino. El Salmo 23 nos recuerda que el Señor es nuestro pastor y que nada nos faltará. Incluso cuando caminamos por el valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno. Es una promesa de provisión, descanso, orientación y consuelo. Por otro lado, el Salmo 91 es un escudo protector que declara que habitamos al abrigo del Altísimo y moramos bajo la sombra del Omnipotente. Es una afirmación profética de refugio contra pestes, peligros, enemigos y fuerzas invisibles. Juntos, estos 2 salmos crean una barrera espiritual alrededor de quien los declara con fe cada mañana. Esta introducción no es solo una invitación a la oración, sino una activación espiritual. Dios está buscando adoradores que le busquen en espíritu y en verdad desde el amanecer. Cuando elegimos comenzar el día en oración, estamos ejerciendo una de las armas más poderosas del reino, la palabra hablada con fe. Cada palabra del Salmo 23 y del Salmo 91 no es simplemente un texto sagrado, sino una espada en el mundo espiritual, una declaración que abre puertas, cierra ciclos, derriba muros y establece cobertura. Antes de iniciar esta oración cada mañana, tome aceite de oliva o ungüento consagrado y haga la señal de la cruz sobre su frente y sobre sus manos, declarando: este día es del Señor. Estoy cubierto por su sangre, ungido para avanzar y bendecido para vencer.
Este acto, aunque sencillo, representa una separación espiritual. Usted y los suyos están sellados, marcados y apartados para la protección y el propósito divino. Si no tiene aceite, simplemente levante sus manos y declare: hoy activo la cobertura del Salmo 91 sobre mí y mi casa y camino bajo la guía del Salmo 23. La fe no es solo creer en Dios, es caminar con Él cada día, incluso cuando no vemos la salida. Al pronunciar esta oración cada mañana, usted está diciendo: Señor, no camino solo. Tú eres mi pastor, tú eres mi refugio. Hoy no tengo miedo porque estoy cubierto por tus promesas. Esto cambia el clima espiritual de su casa, de su familia, de sus finanzas, de su salud y de su mente. Vivimos tiempos en los que las noticias negativas, la incertidumbre económica, la enfermedad y el caos parecen querer dominar cada aspecto de la vida. Pero aquellos que habitan en el abrigo del Altísimo no son movidos por lo que ocurre afuera, sino que son guiados desde dentro, por una fuente eterna que no falla, la presencia de Dios. Cuando usted hace esta oración en la mañana, no solo está buscando protección para sí mismo, sino que está abriendo brechas de luz en medio de la oscuridad, levantando una torre espiritual en medio del ruido, y Dios responde. Muchos testimonios han surgido alrededor de esta oración. Personas que fueron libradas de accidentes, familias que recuperaron la paz, hogares que fueron restaurados, enfermos que sanaron, trabajos que llegaron milagrosamente, sueños que fueron despertados. No subestime el poder de declarar la palabra de Dios cada día. Cada salmo es una herramienta espiritual que coloca a Dios en el centro y lo coloca bajo su cobertura eterna. Dios es guía en medio de la confusión, fortaleza en medio del cansancio, escudo en medio del ataque, luz en medio de la noche. Y cada vez que usted hace esta oración, está diciendo al cielo: confío en ti más allá de lo que veo. Tú me pastoreas, tú me cubres, tú me sostienes. Esta es una forma de vida, una estrategia espiritual, una manera práctica de caminar bajo el diseño del reino. Aquellos que hagan de esta oración un hábito diario comenzarán a ver cómo todo en sus vidas se alinea con el favor de Dios. No porque las circunstancias cambien de inmediato, sino porque la perspectiva espiritual se eleva. Y cuando sus ojos están puestos en el pastor y sus pies caminan bajo su sombra, nada puede detenerlo. Haga de esta oración su primer paso cada día. Imprímala, escríbala, memorícela, declárela en voz alta, enséñela a sus hijos, ore junto a su familia, llene su casa con esta palabra, para que los muros de su hogar resuenen con el eco de estos salmos. Y cada vez que sienta miedo, duda, ansiedad o debilidad, vuelva a esta oración como quien regresa a una fuente de agua viva, porque esto es un oasis espiritual para cada mañana. Comparta esta poderosa oración de la mañana, Salmo 23 y Salmo 91. Dios, mi guía y mi fortaleza, con 5 personas que necesiten protección divina hoy. Sea parte del despertar espiritual que Dios está levantando. Su voz puede ser el canal que lleve cobertura, paz y dirección a alguien que hoy lo necesita. Active su fe y conviértase en un instrumento de bendición. ¿Está listo para comenzar su día bajo la sombra del Omnipotente? Ore, declare, profetice y camine como quien ya ha vencido. Porque si Dios está por usted, ¿quién contra usted? En un mundo que avanza cada vez más rápido y donde las preocupaciones cotidianas a menudo nublan nuestra paz interior, se vuelve esencial comenzar cada día con una conexión profunda con Dios. La oración titulada Salmo 23 y Salmo 91, oración de la mañana. Dios, mi guía y mi fortaleza, surge de esta necesidad, ofreciendo un espacio espiritual de fuerza, refugio y dirección antes de enfrentar los desafíos del día.
Inspirada en dos de los salmos más poderosos de las Escrituras, esta oración matutina combina la ternura del cuidado del buen pastor con la protección impenetrable del Altísimo. Al recitarla cada mañana, se activa una cobertura divina que transforma la mente, renueva el espíritu y prepara el camino. El Salmo 23 nos recuerda que el Señor es nuestro pastor y que nada nos faltará. Incluso cuando caminamos por el valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno. Es una promesa de provisión, descanso, orientación y consuelo. Por otro lado, el Salmo 91 es un escudo protector que declara que habitamos al abrigo del Altísimo y moramos bajo la sombra del Omnipotente. Es una afirmación profética de refugio contra pestes, peligros, enemigos y fuerzas invisibles. Juntos, estos dos salmos crean una barrera espiritual alrededor de quien los declara con fe cada mañana. Esta introducción no es solo una invitación a la oración, sino una activación espiritual. Dios está buscando adoradores que le busquen en espíritu y en verdad desde el amanecer. Cuando elegimos comenzar el día en oración, estamos ejerciendo una de las armas más poderosas del reino, la palabra hablada con fe. Cada palabra del Salmo 23 y del Salmo 91 no es simplemente un texto sagrado, sino una espada en el mundo espiritual, una declaración que abre puertas, cierra ciclos, derriba muros y establece cobertura. Antes de iniciar esta oración cada mañana, tome aceite de oliva o ungüento consagrado y haga la señal de la cruz sobre su frente y sobre sus manos, declarando: «Este día es del Señor. Estoy cubierto por su sangre, ungido para avanzar y bendecido para vencer». Este acto, aunque sencillo, representa una separación espiritual. Usted y los suyos están sellados, marcados y apartados para la protección y el propósito divino. Si no tiene aceite, simplemente levante sus manos y declare: «Hoy activo la cobertura del Salmo 91 sobre mí y mi casa y camino bajo la guía del Salmo 23». La fe no es solo creer en Dios, es caminar con Él cada día, incluso cuando no vemos la salida. Al pronunciar esta oración cada mañana, usted está diciendo: «Señor, no camino solo. Tú eres mi pastor, tú eres mi refugio. Hoy no tengo miedo porque estoy cubierto por tus promesas». Esto cambia el clima espiritual de su casa, de su familia, de sus finanzas, de su salud y de su mente. Vivimos tiempos en los que las noticias negativas, la incertidumbre económica, la enfermedad y el caos parecen querer dominar cada aspecto de la vida. Pero aquellos que habitan en el abrigo del Altísimo no son movidos por lo que ocurre afuera, sino que son guiados desde dentro, por una fuente eterna que no falla, la presencia de Dios. Cuando usted hace esta oración en la mañana, no solo está buscando protección para sí mismo, sino que está abriendo brechas de luz en medio de la oscuridad, levantando una torre espiritual en medio del ruido, y Dios responde. Muchos testimonios han surgido alrededor de esta oración. Personas que fueron libradas de accidentes, familias que recuperaron la paz, hogares que fueron restaurados, enfermos que sanaron, trabajos que llegaron milagrosamente, sueños que fueron despertados. No subestime el poder de declarar la palabra de Dios cada día. Cada salmo es una herramienta espiritual que coloca a Dios en el centro y lo coloca bajo su cobertura eterna. Dios es guía en medio de la confusión, fortaleza en medio del cansancio, escudo en medio del ataque, luz en medio de la noche. Y cada vez que usted hace esta oración, está diciendo al cielo: «Confío en ti más allá de lo que veo. Tú me pastoreas, tú me cubres, tú me sostienes». Esta es una forma de vida, una estrategia espiritual, una manera práctica de caminar bajo el diseño del reino. Aquellos que hagan de esta oración un hábito diario comenzarán a ver cómo todo en sus vidas se alinea con el favor de Dios.
No porque las circunstancias cambien de inmediato, sino porque la perspectiva espiritual se eleva. Y cuando sus ojos están puestos en el pastor y sus pies caminan bajo su sombra, nada puede detenerlo. Haga de esta oración su primer paso cada día. Imprímala, escríbala, memorícela, declárela en voz alta, enséñela a sus hijos, ore junto a su familia, llene su casa con esta palabra, para que los muros de su hogar resuenen con el eco de estos salmos. Y cada vez que sienta miedo, duda, ansiedad o debilidad, vuelva a esta oración como quien regresa a una fuente de agua viva, porque esto es un oasis espiritual para cada mañana. Comparta esta poderosa oración de la mañana, Salmo 23 y Salmo 91. Dios, mi guía y mi fortaleza, con 5 personas que necesiten protección divina hoy. Sea parte del despertar espiritual que Dios está levantando. Su voz puede ser el canal que lleve cobertura, paz y dirección a alguien que hoy lo necesita. Active su fe y conviértase en un instrumento de bendición. ¿Está listo para comenzar su día bajo la sombra del Omnipotente? Ore, declare, profetice y camine como quien ya ha vencido. Porque si Dios está por usted, ¿quién contra usted? En un mundo que avanza cada vez más rápido y donde las preocupaciones cotidianas a menudo nublan nuestra paz interior, se vuelve esencial comenzar cada día con una conexión profunda con Dios. La oración titulada Salmo 23 y Salmo 91, oración de la mañana. Dios, mi guía y mi fortaleza, surge de esta necesidad, ofreciendo un espacio espiritual de fuerza, refugio y dirección antes de enfrentar los desafíos del día. Inspirada en 2 de los salmos más poderosos de las Escrituras, esta oración matutina combina la ternura del cuidado del buen pastor con la protección impenetrable del Altísimo. Al recitarla cada mañana, se activa una cobertura divina que transforma la mente, renueva el espíritu y prepara el camino. El Salmo 23 nos recuerda que el Señor es nuestro pastor y que nada nos faltará. Incluso cuando caminamos por el valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno. Es una promesa de provisión, descanso, orientación y consuelo. Por otro lado, el Salmo 91 es un escudo protector que declara que habitamos al abrigo del Altísimo y moramos bajo la sombra del Omnipotente. Es una afirmación profética de refugio contra pestes, peligros, enemigos y fuerzas invisibles. Juntos, estos 2 salmos crean una barrera espiritual alrededor de quien los declara con fe cada mañana. Esta introducción no es solo una invitación a la oración, sino una activación espiritual. Dios está buscando adoradores que le busquen en espíritu y en verdad desde el amanecer. Cuando elegimos comenzar el día en oración, estamos ejerciendo una de las armas más poderosas del reino, la palabra hablada con fe. Cada palabra del Salmo 23 y del Salmo 91 no es simplemente un texto sagrado, sino una espada en el mundo espiritual, una declaración que abre puertas, cierra ciclos, derriba muros y establece cobertura. Antes de iniciar esta oración cada mañana, tome aceite de oliva o ungüento consagrado y haga la señal de la cruz sobre su frente y sobre sus manos, declarando: «Este día es del Señor. Estoy cubierto por su sangre, ungido para avanzar y bendecido para vencer». Este acto, aunque sencillo, representa una separación espiritual. Usted y los suyos están sellados, marcados y apartados para la protección y el propósito divino. Si no tiene aceite, simplemente levante sus manos y declare: «Hoy activo la cobertura del Salmo 91 sobre mí y mi casa y camino bajo la guía del Salmo 23». La fe no es solo creer en Dios, es caminar con Él cada día, incluso cuando no vemos la salida. Al pronunciar esta oración cada mañana, usted está diciendo: «Señor, no camino solo. Tú eres mi pastor, tú eres mi refugio. Hoy no tengo miedo
porque estoy cubierto por tus promesas. Esto cambia el clima espiritual de su casa, de su familia, de sus finanzas, de su salud y de su mente. Vivimos tiempos en los que las noticias negativas, la incertidumbre económica, la enfermedad y el caos parecen querer dominar cada aspecto de la vida. Pero aquellos que habitan en el abrigo del Altísimo no son movidos por lo que ocurre afuera, sino que son guiados desde dentro, por una fuente eterna que no falla, la presencia de Dios. Cuando usted hace esta oración en la mañana, no solo está buscando protección para sí mismo, sino que está abriendo brechas de luz en medio de la oscuridad, levantando una torre espiritual en medio del ruido, y Dios responde. Muchos testimonios han surgido alrededor de esta oración. Personas que fueron libradas de accidentes, familias que recuperaron la paz, hogares que fueron restaurados, enfermos que sanaron, trabajos que llegaron milagrosamente, sueños que fueron despertados. No subestime el poder de declarar la palabra de Dios cada día. Cada salmo es una herramienta espiritual que coloca a Dios en el centro y lo coloca bajo su cobertura eterna. Dios es guía en medio de la confusión, fortaleza en medio del cansancio, escudo en medio del ataque, luz en medio de la noche. Y cada vez que usted hace esta oración, está diciendo al cielo, confío en ti más allá de lo que veo. Tú me pastoreas, tú me cubres, tú me sostienes. Esta es una forma de vida, una estrategia espiritual, una manera práctica de caminar bajo el diseño del reino. Aquellos que hagan de esta oración un hábito diario comenzarán a ver cómo todo en sus vidas se alinea con el favor de Dios. No porque las circunstancias cambien de inmediato, sino porque la perspectiva espiritual se eleva. Y cuando sus ojos están puestos en el pastor y sus pies caminan bajo su sombra, nada puede detenerlo. Haga de esta oración su primer paso cada día. Imprímala, escríbala, memorícela, declárela en voz alta, enséñela a sus hijos, ore junto a su familia, llene su casa con esta palabra, para que los muros de su hogar resuenen con el eco de estos salmos. Y cada vez que sienta miedo, duda, ansiedad o debilidad, vuelva a esta oración como quien regresa a una fuente de agua viva, porque esto es un oasis espiritual para cada mañana. Comparta esta poderosa oración de la mañana, Salmo 23 y Salmo 91. Dios, mi guía y mi fortaleza, con 5 personas que necesiten protección divina hoy. Sea parte del despertar espiritual que Dios está levantando. Su voz puede ser el canal que lleve cobertura, paz y dirección a alguien que hoy lo necesita. Active su fe y conviértase en un instrumento de bendición. ¿Está listo para comenzar su día bajo la sombra del Omnipotente? Ore, declare, profetice y camine como quien ya ha vencido.